Bienvenidos a esta charla que vamos a tener hoy con el profesor Felipe Medina Gutiérrez, en la cual pues les queremos contar acerca de nuestro viaje cultural Descubriendo Marruecos del 15 al 30 de marzo del 2024. Aquí pues lo que queremos es mostrarles el día a día un poco de este programa para antojarlos, para que ustedes empiecen hoy sus novenas y terminen esta Navidad y este año con todas las ganas de iniciar el próximo, pues con un viaje cultural maravilloso en compañía del profesor y amigo Felipe Medina Gutiérrez. Profe, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un saludo para todos y todas. Bueno, pues si están en Bogotá, en Medellín, Cali, cualquiera otra de las grandes ciudades. Y por qué no, estar descansando desde ya algunos en fincas, en casas de recreo. Bueno, pues vamos a iniciar, como bien anunciaba Sandra, hoy vamos a tratar un tema que de Gallery Travel ha querido, digamos, traerles en este mes de diciembre y todo es en el contexto de ese viaje que está programado para el próximo año. A nosotros siempre nos gusta pues tocar temas diferentes, temas que la verdad que yo me puse a pensar, mucha gente viaja norte de África, incluso el mismo Egipto, eh, Marruecos, pues que es un país muy visitado también a nivel turístico por el tema del Islam. Yo creo que muy poca gente regresa porque es un destino muy popular, regresa sin tener bien clara como la historia y el impacto, ¿no?, del Islam. Entonces, en este sentido, de Gallery Travel ha traído esto, historia y legado islámico en Marruecos. También aprovecho antes de iniciar para agradecer a Adriana por la invitación, por la confianza y siempre por creer en mi trabajo y por supuesto a todo el equipo de The Gallery Travel que, bueno, hacen esta conferencia posible. Hay mucha gente detrás de estas dos cámaras, nada más la de Sandra y la mía, pues hay mucha gente, bueno, que día a día hace esto posible, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar con una breve imagen de lo que sería este destino, algunas imágenes como para que combinemos texto, explicaciones, academia, por supuesto con destinos y paisajes muy bonitos. Bueno, pues era un pequeño abrebocas. Vamos a iniciar de nuevo. Recuerden los que acaban de entrar, historia y legado islámico en Marruecos. Yo creo que hay varias cosas necesarias para que ustedes puedan entender este tema, ¿no? Por supuesto, me refiero a personas no especialistas en estos temas. Digamos que a la vez hay tanto detalle. Yo creo que uno no puede empezar a hablar del Islam en el año 630 aparece Mohammed y después el Islam, cómo llegó a Marruecos, no. Sobre todo si uno visita este territorio, yo he visitado por lo menos 3 veces en mis investigaciones sobre todo me atrae mucho el tema del Islam aquí. Cada viaje a mí me hizo entender que yo debo devolverme en el pasado un poquito. Y entonces, para uno poder entender
el Islam en el Magreb, hay que saber qué es el Magreb, y el caso particular de Marruecos, yo estoy convencido que uno tiene que comenzar por cosas de terminología, ¿verdad? Y una de ellas es, por supuesto, o la zona geográfica a la cual vamos a estar dialogando por la próxima hora. Aparecen dos términos, Magreb y Mashrek. Hoy en día ustedes saben con el tema de Israel y Palestina, pues la gente como que está entendiendo un poco más de los mapas y se entera más qué es el Medio Oriente, también un poco del norte de África, toda esta cuestión. Pues fíjense que para ese caso, y sin mezclar temas para nada, estaríamos hablando de un oriente, ¿no? Un oriente árabe, entre comillas, porque pues allí viven muchas más comunidades, que uno podría llamarlo el Mashrek o también llamarlo Medio Oriente, Oriente Próximo, o si se quiere, miren, aparece otro término, Asia Occidental, ¿no? La parte más occidental de Asia. Pero cuando uno habla del tema de hoy, aparecen dos términos, Magreb y Marruecos. Digamos en el idioma árabe se usa indistintamente, a menudo lleva confusión, porque pues cuando uno habla en árabe de Magreb, la gente como que sobreentiende que es de Marruecos, pero correctamente Magreb hace referencia a una zona geográfica también, ese occidente árabe, entre comillas, póngalo entre comillas siempre, en donde están obviamente muchos más países. Entonces, miren que es muy interesante porque estamos hablando de una zona geográfica diferente a lo que es Siria, Líbano, ¿verdad? Palestina, la península arábiga con todos los grandes países, como Yemen, el más grande para mí, y otros como Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí. El mismo Egipto, miren cómo aparece ahí como que entre las dos regiones, ¿no? De hecho, bueno, Gallery Travel hace muchos viajes a Egipto y la gente puede descubrir cómo Egipto sí tiene una identidad árabe, pero también tiene una identidad africana muy interesante, ¿no? Y no alcanza a tener esa identidad con el Magreb, pero sí con el Mashrek. Bueno, esto es lo interesante de plantear estos dos nombres. Aparecen muchos, Magreb, norte de África, África noroccidental, noroeste de África. No entra Egipto, como vieron en el mapa anterior. ¿Cuál es la pregunta? Pues con cuál nos quedamos, profe, porque ya entramos con confusión, ¿verdad? A mí me encanta crear la confusión porque plantear que las cosas son sencillas, blanco y negro, no es tan así. Entonces siempre hay que profundizar en estos temas, pues todos los nombres son correctos. Es decir, estamos hablando del norte de África, donde hay presencia árabe, sí, donde hay presencia de otra comunidad de la cual vamos a hablar, pero también un legado africano muy importante. Y esto se los digo porque si la conferencia se llama Islam en Marruecos, uno tiene que echar mano, ¿no? Tener conciencia de todos estos elementos para poder entender cómo se manifiesta el Islam en este territorio. Un ejemplo, cuando la gente estudia el Islam en Colombia, pues también tiene que echar mano de la historia de Colombia, de las comunidades que aquí habitan, si son conversos o no. Bueno, miren un poco el mapa ya con más detalle. Esto sería la región del Magreb, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental, que es un país que de hecho es reconocido por Colombia, ¿no? Obviamente hay un conflicto internacional entre Marruecos y el Sáhara que no será objeto de esta conferencia, ¿no? Bueno, miren también un ámbito geográfico muy interesante y es esta mancha de color rosadito, rojo. Este mapa, por supuesto, ya es yo siempre, bueno, la gente que ha viajado conmigo siempre hace mucho énfasis en, bueno, sí, vamos a viajar, pero pues si no sabemos ni siquiera el mapa, pues perdimos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la gente cuando haga un viaje sepa geográficamente en dónde está, ¿no? Y uno tiene el gran reto de entender esto porque a veces le aparecen estos mapas sin fronteras, ¿no? Como el anterior con fronteras, pero este sin. Y esto trae una lección, la verdad, nunca entiendan a estos países con estas líneas que trazaron pues distintos poderes coloniales, haciéndonos creer que el pueblo de la línea para la izquierda es uno y el pueblo de la línea para la derecha es otro, ¿no? Nada de eso. Por ejemplo, esta área sombreada hace referencia a la cordillera del Atlas y la extensión Aurés.
Entonces hay mucha gente que comparte, al menos desde Marruecos, Argelia y un poquito Túnez, toda una serie de cadenas montañosas que marcan también mucho lo que es la vida de estos pueblos, historias comunes, por supuesto que sí, y sobre todo fíjense un poco en el trazado de fronteras que la verdad pues no ilustra pues que estamos hablando de dos territorios pues completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo primero para entender el Magreb es que el norte tiene una cadena montañosa muy interesante. Claro, cuando tú bajas hacia el centro de África o al centro de estos países, también vas a entender que llega el desierto llamado el Sáhara y obviamente ya el sur de África pues tiene otra cuestión. Entonces, mucho de lo que nos hace entender este aspecto geográfico es que naturalmente casi todos los asentamientos urbanos, las poblaciones van a estar en el norte. Las grandes ciudades se van a desarrollar o en el norte o en el lado costero. Y el desierto del Sáhara, que es muy difícil para nosotros que no estamos acostumbrados allí, pero para los nativos, que es pues su hogar común, pues también va a plantear algunas poblaciones, pero no grandes asentamientos, ¿no? Ya veremos un poquito más de eso, ¿no? Bueno, algunos dicen que el nombre de Marruecos viene de Marrakech, esa ciudad tan importante que estaremos hablando no en esta sesión, sino en la próxima. Marruecos es un estado-nación, un reino que hoy en día pues habita el norte de África, pero el nombre solo va a aparecer hasta el 1600. Desde el siglo XIII, Marruecos, como les digo, era sinónimo de Marrakech. Este país, obviamente no hablaremos de la historia en detalle del país como tal, sino del Islam en este territorio, pues va a tener toda una tradición histórica que bueno, con Gallery Travel hemos tenido la oportunidad de desarrollar, ¿no? Aquel curso que hicimos sobre el Magreb, donde enfatizamos la historia de Argelia, Túnez, de Libia, también en otro curso. Bueno, hemos pasado por muchos cursos, ¿no? Bueno, la actualidad de este país, ahí está. La capital es Rabat, aunque otros dicen que es Casablanca, pues son dos grandes ciudades importantes para este territorio. No son las más turísticas, hablando en concreto, tampoco las más históricas, pero sí son ciudades muy importantes y uno a donde cualquier país que visite, pues tiene que tener conciencia de la capital, ¿no? Por supuesto, la cercanía con la península ibérica, donde destacan los estados de Portugal y España. Entonces, miren también cómo esa parte costera del norte de África va a tener mucha interacción con el continente europeo, ya sea con España o Túnez, por ejemplo, esa cercanía con Sicilia, ¿no? O Sicilia en Italia, ¿no? Bueno, miren algunas de las ciudades y nuevamente el relieve, a la par que estamos hablando de un país de cerca, porque las cifras nunca son exactas, de 37 millones de habitantes. Hay toda una cordillera, como pueden ver, pero también hay una zona bastante fértil al norte, ¿verdad? También hay montaña en el norte y entonces uno puede ver algunas ciudades. Bueno, ahí un poco, yo siempre recomiendo ver este tipo de charlas en computador, no en el celular, porque si no, no pueden como apreciar el detalle que he traído con mucho gusto para ustedes, ¿no? La ciudad de Tánger en el norte, la ciudad de Fez, un poquito abajo de Tánger, la ciudad de Rabat, Casablanca, Meknès. Bueno, al final el equipo de Gallery Travel les va a estar dando el itinerario, porque todas estas son ciudades que tuvieron algún vínculo con el desarrollo del Islam en este territorio, ¿no? Y por supuesto hacia el sur, pero ya en la cadena montañosa, si logran ubicarla, está la ciudad de Marrakech. Y por supuesto ahí hay toda una tradición del Islam con una comunidad de la cual ya les voy a hablar, ¿no? Bueno, religión en actual Marruecos, pues la mayoría son musulmanes suníes, algunas fuentes indican 98, otras 99. Bueno, la verdad que por eso tiene todo el sentido del mundo. Si tú vas a viajar allá, pues tienes que aprender del Islam. Ojo, yo hablo del Islam, pero no de los musulmanes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a veces la gente practica cosas a su manera, a su forma de entender el Islam, y otra cosa es cómo la historia en general se desarrolló de distintos pueblos que llegaron aquí y el Islam como otra manifestación, ¿no? Pero siempre hay que separar cómo los musulmanes practican la religión y qué es lo que dicen, digamos, los textos, ¿no?
Hay población chiita. Ustedes saben que el Islam, más adelante les voy a presentar un cuadro muy interesante que les ayuda a recordar a aquellos que han estudiado un poquito del Islam cuáles son las divisiones, ¿no? Entonces estamos hablando aquí, primera característica de un país musulmán suní, aunque sus orígenes hay elementos del chiismo y de otros grupos, eso es lo interesante de cómo fue mutando este tema, y otros porque hay una comunidad judía interesante que habita este país. Hay una comunidad cristiana, pues un poquito incipiente, es mucho más numerosa en otros territorios de la región. Y por supuesto, yo siempre dejo la puerta abierta que a pesar de que estamos hablando de un país musulmán mayoritariamente, pues puede haber gente que no cree o que nació musulmán y ya no practica pues la religión, ¿no? Yo siempre planteo el espíritu crítico, ¿no? ¿Por qué les hablo de religión y por qué voy a mezclar ahora etnicidad, es decir, grupos étnicos? Porque sí, la mayoría dice 44,0% son árabes, ¿verdad? Pero hay otro dato, el siguiente color predominante es el color piel o crema, diríamos. 24% un pueblo llamado los Amazigh, esto en inglés, arabizados, y entre paréntesis, berber. Cuando alguien busca este mapa, pues no entiende nada, porque ¿cómo así que arabizados? ¿Cómo así que Amazigh? ¿Y cómo así que berber? O sea, ¿cómo puedo llamar a este pueblo? ¿Quiénes son ellos? De los árabes, pues ya conocemos muchas cosas. El color rojo, otro 20%. Quiere decir que si tú sumas esos dos porcentajes, podemos estar hablando aproximadamente que la mitad o un poquito más de la mitad, casi, de la población que habita en Marruecos es amazigh o tiene relación con ese grupo. Entonces, si tú estudias el Islam solo enfocándote en los árabes, estás perdido. Pero si estudias el Islam teniendo en cuenta que es practicado por varios grupos étnicos, esto va a ser lo interesante, ¿no? Y aparece, según la gráfica de la enciclopedia, los mauritanos, Mur o moros, ya hablaremos un poquito de ello, y otros grupos, ¿no? Otros grupos étnicos que habitan este país, pues pueden ser muchos africanos por temas laborales. Ustedes saben que hay una crisis migratoria, bueno, todo ese tema pues es bastante polémico, o gente latina pues que habita en estos territorios, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los famosos amazigh o bereberes, entre comillas? Pues son uno de los pueblos más originarios o u originario de esta tierra, aunque obviamente hablar esto puede resultar polémico. Llevemos el caso de Irán, ¿no? ¿De dónde vienen los iraníes? Pues según toda la historia del imperio persa, entre comillas, pues ellos estuvieron en esa tierra siempre, ¿no? Pero los pueblos iranios migraron de Asia, ¿verdad? Llegaron hacia la planicie iraní. La misma historia se puede aplicar con este pueblo, o sea, no se tiene mucha certeza de dónde llegaron los amazigh, ¿verdad? Pero lo que sí se tiene, digamos, corroborado 100%, es que antes de los árabes llegar a este territorio, encontraron, digamos, o ya se encontraba una población que nosotros los hemos conocido como bereberes, entre comillas. Les anticipo que no es la forma como yo los voy a llamar, porque pues viene un poco de una palabra peyorativa, bárbaro, y yo en mis viajes a este territorio y en otros, porque ya les voy a mostrar algunos mapas, esta población está presente en Argelia, en Túnez, en Libia también, pues yo nunca escuché que un pueblo se dijera a sí mismo orgullosamente, soy bárbaro. Pero ya saben, ¿no? El mundo está cambiando, repito, con todo lo que está pasando y nosotros cada vez debemos, digamos, tratar de llamar a la gente como quiere que se llamen, no como nosotros creemos que se llaman. Y eso es, la verdad, una mala costumbre que tenemos de influencia europea y estadounidense, pues como que nosotros imponemos, pero nosotros en Colombia no tenemos que imponer nada, sino aprender uno del otro, ¿no? Entonces, el pueblo original se llama Amazigh, foto de una chica amazigh, para que vean un poco la tradición. Creo que en los ojos hay diferencias, hay cosas, aunque no hay un fenotipo pues específico de un pueblo, hay pueblos mezclados, y el plural de esa palabra serían los imazighen, ¿no? Bueno, pues como les dije, los romanos son los culpables de que tengamos este prejuicio, porque ellos los llamaron bárbaros, que venía de la palabra bárbari,
haciendo referencia a la población no latina, es decir, los que no eran, digamos, como nuestros semejantes, ¿no? Como les repito, es un sentido peyorativo, eso transmite de alguna manera los que no son latinos o bárbaros, pues son los que no son civilizados, y estamos hablando, sí, de comunidades que crecieron en las montañas, comunidades pastoriles, pero ustedes saben cómo en Colombia que la gente del campo tiene mucha sabiduría, a veces más que la gente citadina, ¿no? Les repito, el mundo está cambiando y los griegos también cayeron en esto, aunque la raíz de todo este tema sería esto, ¿no? Entonces, desde ahora, a pesar de que ustedes van a encontrar muchas fuentes que hablan de los bárbaros en el norte de África, pues yo invito a esta pequeña reflexión. Igual todos somos libres para proyectar eso, ¿no? Vamos a ver un poquito de un mini documental acerca de los Amazigh, de su origen, y ahí van a hablar un poquito de lo que les venía diciendo de esta palabra bárbaros o no. Bueno, aquí vamos. Inteligibles. Déjenme que es antecitos. Aquí. Señores del Atlas. El pueblo bereber tiene un pasado nebuloso. ¿Eran libios como los que encontró Didón, princesa de Tiro, al fundar Cartago? ¿Eran los lixitas a quienes se menciona en el periplo de Hannón? ¿Semitas o camitas?, se pregunta Robert Laffont, o los etíopes de los que habló el geógrafo griego Sílax. En el siglo XIV, el andaluz Ibn Khaldún escribió una historia de los bereberes. Berbera en árabe significa gritos ininteligibles. Así, del león se dice que berber cuando ruge confusamente. La palabra bereber en realidad procede del latín barbarus, que significa fuera de la civilización, fuera del orbe romano. Pero asimismo los bereberes se llaman imaziren, hombres de alta cuna o de noble origen. La verdad es que entre los destellos de tantas versiones contrastadas, la antropología no ha podido sino establecer que un estrato muy antiguo de población en Marruecos y también en la península ibérica y en Canarias fue de tipo ibero-mauricien o ibero-bereber. Bueno, ahí veíamos un poco de lo que veníamos planteando ese debate, quiénes son los Amazigh, de dónde viene. Bueno, también el documental se orienta a hablar o plantear, oiga, ellos mismos se llaman de una forma. Entonces yo creo que ese debería como ser el deber ser, entre comillas. Ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me interesa la Amazigh? Porque si yo quiero es aprender del Islam, pues ellos siendo una parte de la población importante actual del territorio, que practican el Islam hoy en día, pues yo creo que uno debe saber bien un poquito de estos datos y aparte porque ustedes si profundizan en la historia de los grandes imperios que van a aparecer como los almorávides y como los almohades, aquellas personas que hayan visitado, por ejemplo, el sur de España, Sevilla, la Giralda. La Giralda, de hecho, tiene una arquitectura que es típica almorávide y da la casualidad que los fundadores de estos imperios pues venían o teniendo raíces con los Amazigh, ¿no? Entonces, por eso entender el Islam en este territorio nos obliga, como dije antes, a irnos un pasito más atrás. Bueno, rápidamente, este es Tamazga, es un territorio que escapa a la lógica del Estado-nación, donde no hay fronteras, donde esta comunidad pues cree que está su tierra ancestral, va hasta casi que la frontera con Egipto, pero en Egipto, de hecho, ahorita les voy a mostrar otro mapa, está el oasis de Siwa. Ustedes saben que viví en Egipto varios años. En ese oasis
hay población que de alguna manera está conectada con los Amazigh también. Entonces, miren, es un territorio que habla de una población aproximada de 30 millones de personas que se reconocen como Amazigh. Ellos tienen una lengua especial, es el Tamazight, y de hecho, pues hay unas variantes, digamos, de dialectales, le llamarían en México, o dialectos, como le llamamos aquí, que dependen de la región. Por ejemplo, ustedes ven abajo en otras, en el Rif es el norte de Marruecos, pues ahí hay una variante. En Agadir, que es otra región de Marruecos, pues también está otra variante. Pero lo más importante de aquí, en esta conferencia introductoria, es que el idioma se llama Tamazight, el territorio se llama Tamazga, el pueblo se llama Amazigh, y plural y Maziguen, ¿no? Ahí por si quieren ir anotando, ¿no? Miren cómo luce el alfabeto. Hace como 2 semanas tenía un debate con unos amigos, llegamos a este tema casualmente, porque algunos decían, es que los amazigh son semitas, digamos, hablando étnicamente, y por ende tienen un parentesco con los árabes, ¿no? O el antiguo pueblo hebreo. Yo no estoy tan seguro que sea semita, de hecho eso es un poco de lo que les vengo a hablar. El debate real nos plantea que no hay, digamos, una sola teoría sobre esto. La más común sería que sí, su gran familia son las lenguas afroasiáticas, que tiene varios dialectos o lenguas secundarias, que pudo haber llegado de Asia Occidental, algunos grupos migratorios, en ese sentido puede conectar con el tema semítico, pero otros también pueden plantear que su origen es de Etiopía o Eritrea. Entonces, miren, son dos frentes, o de Asia Occidental o del continente africano, el origen de esto, ¿no? Y miren dónde están las poblaciones amazigh, que hoy en día son gran mayoritariamente practicantes del Islam. Entonces miren que a la hora de estudiar el Islam en esta región, si tú tienes lo árabe en la cabeza, estás perdido, porque pues crees que lo de Islam se resume a lo árabe, aunque eso ya, digamos, el público de Galería ha estado muy juicioso asistiendo a muchas charlas, eso ya debe quedar claro. El Islam es un fenómeno universal, y sobre todo en el norte de África tú tienes que tener mucho en cuenta con quién estás hablando, con un amazigh, con un árabe, o ya entraremos a hablar de los famosos amazigh arabizados, ¿no? Cuando ustedes viajan al norte de África van a poder encontrar este tipo de vestimenta, pero sobre todo lo que ven al fondo, y es una especie de bandera, una bandera que tiene el azul, el verde y el amarillo, y un símbolo en la mitad, pues es la bandera del pueblo amazigh. Muchas veces pasa que la gente viaja y ni siquiera les explican esto, creen que esto es islámico y no, esto es del pueblo amazigh, y el pueblo amazigh es anterior al Islam, un poco para que vean qué simboliza, porque es muy bonito el significado del cielo y el mar, la naturaleza y la fertilidad. Ustedes saben, el campo siempre está muy presente en estas comunidades, y el amarillo, la tierra, luz y el desierto. En la mitad aparece algo que se llama el Yaz, que es una letra del alfabeto amazigh que traduce hombre libre. De hecho, la misma palabra amazigh o imazighen habla de una persona libre, una persona independiente. Entonces, todo esto de la cosmovisión, pues, es muy interesante, ¿no? Y aquí se ubica en la letra Z, es la letra Yazd, que estamos refiriéndonos del pueblo amazigh. Bueno, el pueblo amazigh también tiene otra serie de cosas interesantes que se combinan con lo que uno creería que es el Islam, pues el jaima, ¿no? El habitar en un jaima, hay mucha gente que cree que se debe al Islam, pues los árabes también utilizaban un poco este tipo de tiendas del desierto. Esto es muy típico, uno ya hoy en día, sobre todo lo vimos en el Mundial de Qatar, Emiratos y otros territorios, pues que la tienda del desierto pues es muy común. Bueno, el pueblo amazigh también tiene esta tradición de utilizar jaimas. Algunos dicen que el couscous, porque de nuevo, cuando uno viaja al norte de África, es otra película diferente. Mucha gente que por primera vez viaja a Marruecos, Argelia, a Túnez, dice, quiero el plato mixto árabe. Ese plato no existe, o sea, eso es una comida, digamos, que se ha adaptado al escenario colombiano. Pero la gente en el norte de África no es común que coma kibbes, no es común que coma falafel,
O sea, hay otras tradiciones que escapan a lo que se llamaría la comida árabe. Y como estamos en un escenario de agencia de viajes, ustedes tienen que sí o sí probar el couscous. El couscous es un plato muy, 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 muy interesante. Y vean sobre todo a la población amazigh, las grandes abuelas, pues un poco planteando cómo se elabora, ¿no? Este couscous. Ustedes saben que hoy en día pues ya podemos encontrar en algunos restaurantes. Hay algunos restaurantes marroquíes en Colombia, en Bogotá, en otras ciudades no conozco, pero dicen que todo esto también viene mucho de la tradición amazigh, aunque los árabes hoy en día pues también utilizan este plato, ¿no? Bueno, el tajín también es otro de los elementos muy característicos hoy en día ya del territorio de Marruecos, también de Argelia, también de Túnez, en menor medida, pero principalmente allí. Y vean que pues esto no es, si alguien se queda con el concepto de comida árabe, pues va a estar perdido. Esto pues también los árabes comen de esto, obviamente los árabes del norte de África. Entonces la enseñanza es un poco que hay cosas que nosotros mezclamos, que debemos tener claro qué es lo árabe, qué es lo islámico y qué es lo de otras comunidades como los amazigh. ¿Listo? Bueno, pues el Islam llegó a un mundo. Es por eso que quería comenzar con estos datos anteriores. ¿Cuál es el mundo al que llegó al Islam? No llegó a un mundo vacío. Ya sabemos que ahí habitaba una comunidad llamada Amazigh. Y sobre todo que antes de los romanos dicen que todo este circuito histórico o toda la presencia que podemos rastrear se debe a los famosos fenicios que cerca del año 1000 antes de la era común van a hacer presencia en toda la costa del norte de África. Ustedes dirán, ¿será que esto tiene algo que ver con el Islam? Por supuesto que sí, porque miren los fenicios salen del actual Líbano, no es lo mismo Fenicia que Líbano. Bueno, en Colombia tenemos muchas comunidades libanesas y colombo-libaneses que bueno, se han destacado en la vida social y política del país. Miren cómo este pueblo navegante llegó hasta el actual territorio de Marruecos, allí hizo una presencia, pero van a aparecer varios actores en toda esta historia. Como un mini resumen quiero hacer para llegar a la llegada del Islam, para que sepan que ya había cosas. Por ejemplo, ya había grandes civilizaciones aquí, la famosa Cartago, que digamos pues tiene como epicentro el actual Túnez, la historia de Aníbal y toda esta cuestión. Pues uno pasando en el tiempo ve que Cartago hizo presencia allí, que después los romanos van a destruir Cartago y que ellos van a crear la provincia de África. Esa provincia de África va a tener dos componentes, los numidios y los mauritanos. No confundan mauritanos con el actual estado de Mauritania, que está hacia el sur de Marruecos, ¿no? Entonces miren que este territorio ya tenía poblaciones. Más que entrar en detalle de cada uno de estos pueblos, cuál era su creencia, quiero enfatizar que el Islam llegó a un territorio que ya tenía una tradición histórica muy importante. Y miren aquí cómo se ve explícitamente en el mapa, en la parte inferior izquierda, cómo la Mauritania, que los romanos van a crear, este es el mapa del Imperio Romano, coincide con parte del territorio que estamos hablando, que es la parte norte del continente africano, donde obviamente va a haber otras dinámicas como Egipto y demás, pero Mauritania va a estar dividida en dos, tingitana y cesariense. Miren, la tingitana sería parte del actual Marruecos, ya van a entender por qué, porque en nuestro itinerario nosotros tenemos, al parecer, uno de los monumentos que datan de esta época. Entonces, no todo es Islam en un viaje acerca de Marruecos. También tienes que saber un poquito de historia romana y esto es lo que quiero contarles, ¿no? Bueno, allí se van a encontrar los romanos y otros pueblos con los llamados moros, entre comillas. Ustedes dirán, oiga, no, pero si yo viajé a España en un tour y me dijeron que los moros, pues son los musulmanes que vienen del norte de África o los árabes. Pues esa es una concepción que, digamos, nosotros los profesores siempre nos gusta crear, es una discusión, una interpretación de las cosas. Yo no estoy tan seguro que ese sea así, es un uso moderno. Los moros, pues nadie me da a debatir que hoy en día se conocen así. Pero miren este tipo de fotografías que uno puede conseguir como de archivo, de dibujos, que habla de mujeres, digamos, digámoslo en español,
español moras. Se trata muy probablemente que esta población son los famosos amazigh de los que venimos hablando, que tienen una tradición de haberse enfrentado a muchísimos territorios y grandes imperios, ¿listo? Y que ellos van a tener como epicentro también antiguas ciudades donde los romanos van a edificar mucho de su gran civilización. Entonces la Mauritana de los romanos va a dejar este testimonio. El gran templo de Volubilis es impresionante, está muy cerca de la ciudad de Meknès, de la cual vamos a hablar más adelante, pero bueno, quiero que lo veamos un poco en video para que sea más dinámico. Bueno, muy bien, ahí veíamos esta ciudad de Volubilis, que va a ser testimonio de la presencia romana, que para recopilar los romanos van a llegar, se van a encontrar ahí con los llamados moros, que muy probablemente sean los pueblos amazigh. Y bueno, pues los romanos después van a caer por el tema de los vándalos, y aquí iniciamos un poquito el recorrido de la historia post-romana, ¿no? Todo esto es muy interesante porque ya casi estamos en el momento donde va a aparecer el Islam en este territorio. Y menciono la presencia del Imperio Bizantino en el Magreb porque muy poco se menciona en algunos círculos, siempre hablamos de nuevo de Siria, del Líbano, Palestina, pero muy poco se habla de la presencia, ¿no? Y el legado del cristianismo, por ejemplo, en el norte de África. Nosotros en una oportunidad anterior destacamos en un curso ese legado de cristiandad. De hecho, el cristianismo sí nace, por supuesto, en Palestina, pero hay unos elementos doctrinarios muy importantes. Por ejemplo, los bizantinos van a crear el exarcado de África, van a existir rebeliones amazigh. ¿Por qué? Pues porque los datos hasta ahora no nos alcanzan a decir qué tipo de culto tenían los amazigh con precisión. Otras fuentes ya nos empiezan a hablar que ellos fueron cristianizados, es decir, adoptaban el Islam, una teoría, o les impusieron el Islam, ¿no? Entonces estos pueblos ya se habían enfrentado a una forma de monoteísmo que va a ser muy similar al del Islam, ¿no? Vean aquí un poco el exarcado de África, el fenómeno de la cristiandad en el norte de África es fundamental. Ustedes recordarán a San Agustín también, que es un personaje del cual hablamos allí. Y lo interesante de esto es que cuando el Islam va a llegar a este territorio, se va a encontrar con gente amazigh, que no era árabe, que no era el mismo idioma, y se va a encontrar con que los amazigh practicaban el cristianismo. Y aquí hay un poco una foto más de Argelia, según el archivo, de una familia cristiana, dice en francés, pero ustedes los ven así a simple vista y dirán, no, pues ellos pueden que sean musulmanes, el señor con la barba, eso, no tiene nada que ver. Entonces miren que el pueblo amazigh fue evolucionando, estando presente en este territorio y siendo protagonista también de la llegada de varios pueblos, ¿no? Bueno, llegamos ahora sí la llegada del Islam. La llegada del Islam va a plantear algo muy interesante y es que desde este momento se va a conocer al territorio como el país o el territorio del Magreb. ¿Listo? Los musulmanes lo van a llamar Bilad al-Magreb.
el país o territorio del Magreb, ¿no? Bueno, pero como sé que muchos de ustedes no tienen tan frescos los datos del Islam, de cómo nació y cómo se expandió, en este rápido video, muy rápido, de 1 minuto, 2 minutos, vamos a recordar cómo se expandió el Islam, dónde se originó y sobre todo vayan poniendo atención a la parte del norte de África para tener ese contexto previo a hablar de los detalles. A la muerte de Mahoma en el año 632, el mundo islámico ha experimentado una rápida expansión que le ha llevado, a partir de las ciudades santas de Medina y la Meca, a asentarse en buena parte de la península arábiga. Entre los años 632 y 656, los 4 primeros califas consiguen que el Islam se expanda por toda Arabia, Egipto, Siria, Irán y el Jurasán. Muy importante va a ser la acción musulmana con la dinastía omeya, alcanzando por el oeste a todo el Magreb, la península ibérica y Sicilia, y por el este la Transoxiana y el Sind. Hacia el año 1250, el mundo musulmán, pese a perder la mitad de la península ibérica, ha logrado avanzar hacia el sur en el Magreb y se ha extendido por la costa oriental de África. Además, son zonas islámicas buena parte de Anatolia, la región de Kazán, las tierras entre los... Muy bien, ¿qué podemos observar en este mapa? Que el Islam como núcleo aparece península arábiga, la región de Mecca y Medina, pero que se va a ir expandiendo de la mano de la idea misma de lo árabe, porque se va a enfrentar a territorios no árabes, pero que van a terminar acogiendo el Islam. Esa es la idea central de esta primera charla. El Magreb, que tenía una historia, ya hemos visto desde antes de los romanos, va a tener una población también particular. Todo eso es lo que se va a enfrentar los árabes y el Islam cuando llegan a este territorio. Bueno, dicen que la conquista árabo-islámica, si la podemos llamar así, de la parte del Magreb, se da en este año, en el 649, con una batalla llamada la batalla de Isbetla. Hoy en día hay unas ruinas allí, quedan Túnez, no quedan Marruecos, pero va a marcar un poco el inicio de la conquista de lo que conoceríamos como el actual Marruecos, ¿no? Los árabes y por ende los musulmanes, aquí hay que hablar como en equipo hasta ahora porque una cosa fue de la mano de lo otro. Los árabes no estaban antes del Islam y el Islam tampoco había llegado antes que los árabes llevaran este mensaje, ¿no? Y ellos van a retomar un poquito el concepto de los romanos de la provincia de África, pero lo van a llamar Ifriqiya, ¿listo? Pero fíjense que Ifriqiya no incluye, digamos, todo el continente africano, sino una parte que realmente habla de Túnez y una parte costera de lo que sería actual Libia, ¿no? Yo como estoy acostumbrado a ver los mapas así, entiendo que lo identifico fácil, pero es la parte roja, vean. Si uno siguiera en la parte roja hacia la derecha, conecta a Egipto, porque ahí se ve el Nilo claramente, y la mitad de Libia. Y el color rojo para la izquierda está Argelia y Marruecos, ¿no? Ahí uno también ensayando y practicando geografía, ¿no? Entonces, los musulmanes y los árabes se van a encontrar allí a población bizantina, que lo van a llamar Rom. De hecho, aparece un poquito en el Corán esta palabra de Rom, muy interesante, pues porque ustedes saben que el Islam aparece en la dualidad de dos imperios, ¿no? El imperio bizantino y por el otro el imperio sasánida, ¿no? Aquellos que han estado en Irán, pues saben de lo que estamos especificando, ¿no? Pero también se encontraron a otro pueblo que ellos llamaron los Afarik, que eran, digamos, supuestamente amazic romanizados y cristianos. Entonces, miren con todo lo que se va a encontrar del Islam, y por eso a mí me gusta mucho este tema, porque nos habla de la diversidad del Islam. La gente cree que el Islam o los árabes, pues ahí se acabó la discusión, y miren lo maravilloso que es ver cómo el Islam se va a mezclar con cosas, legado romano, cosas administrativas, y con elementos de los amazigh que ya habían sido romanizados, de alguna manera marcó una transición, ¿verdad?, de nómada sedentario, y que ya habían adoptado el cristianismo como su religión. Eso va a ser importante por varios elementos. Primero, mucho se dice que el Islam llegó por medio de la espada y que el Islam es una religión sangrienta y no sé qué cosas,
generalmente de gente que no ha estudiado con profundidad este tema, hay que decirlo, porque por ejemplo no conocen que el Islam trajo consigo algo que se llama la categoría de los dhimmi. Los dhimmi son comunidades no musulmanas protegidas por el Corán. Es decir, mucha gente sí se convirtió claramente por voluntad, porque creyó en el mensaje. Otra, como hablaremos más adelante, se convirtió por conveniencia. Bueno, si llega todo un nuevo poder internacional a ocupar mi tierra, pues hay gente que dice por practicismo, pues me convierto y ya, pues mm, puedo tener un nivel tal vez un poquito mejor en la sociedad. Pero también habla que las comunidades cristianas pudieron seguir practicando su religión, las comunidades judías siguieron practicando su religión. De hecho, esa sería la gran explicación a la cual, por qué hay comunidades judías en Argelia, en Túnez y en Marruecos hasta el día de hoy. Si el Islam fuera como nos dicen que todo fue por la espada, pues no hubiera quedado ni un judío ni un cristiano vivo. Y eso no es lo que dice la historia, ¿no? Bueno, el gran conquistador árabe del Magreb, porque Uqba ibn Nafi fue originario, dicen, de la península arábiga. Él va a ser como la persona más emblemática en la historia del Islam en Marruecos, porque yo abajito puse ocupó Túnez, nombres actuales, pero Túnez no existía, Argelia tampoco y Marruecos tampoco, pero para que tengamos un poquito la noción de qué territorios él conquistó, por eso se le debe este título del gran conquistador del Magreb, ¿no? Miren un poco cómo fue el trazado de derecha a izquierda de sus pantallas, porque todo comenzó de derecha a izquierda. Ellos llegaron de la península arábiga, como les mostré en el video, van llegando a Túnez, la línea roja, van llegando a varios territorios costeros, llegan casi al estrecho de Gibraltar, llegan y conquistan pues el actual Marruecos. Esto es algo que vamos a retomar un poquito más adelante porque habla de la ruta de conquista de los árabes y los musulmanes que va a dejar por fuera una gran cantidad de territorios. ¿Cuáles territorios? Los del centro, ¿verdad? El Islam pues va a llegar allá es por otros motivos que no podemos explicar aquí. Y miren lo interesante, esta ciudad Kairouan no queda en Marruecos, pero queda en Túnez, porque Túnez fue como de los primeros territorios conquistados del Magreb. Es una ciudad muy importante fundada en el mismo año de la conquista, digamos, de este territorio. Se funda la ciudad y por ende se funda la mezquita. ¿Por qué la menciono? A pesar que no está en Marruecos, es la de las mezquitas más importantes de todo el mundo islámico. Alguna vez la equiparaban en importancia, obviamente, sabiendo que Meca y Medina pues están por encima, que tal vez el Domo de la Roca de Jerusalén también es súper importante. Entonces, después de esos tres escalones, incluían la gran mezquita de Kairouan, ¿no? Incluso pueden decir que es una de las más importantes de todo el continente africano y por eso es importante mencionarla, ¿no? Miren el interior, bellísimo. Ustedes saben que uno puede entrar a las mezquitas, obviamente lo ideal sería haciendo un lavado de manos, la ablución, pero quitando los zapatos y teniendo mucho respeto en varias mezquitas. Bueno, las personas que me acompañan en viajes saben que nosotros no nos quedamos viendo por fuera, sino que con mucho respeto logramos entrar y para que tengan una experiencia completa, ¿no? Veamos brevemente cómo fue la ciudad de Kairouan y la mención de Uqba ibn Nafi. Centro del país tunecino. La ciudad árabe más antigua de Túnez, localizada en el centro del país tunecino. Kairouan fue de muchísima importancia durante varios siglos, convirtiéndose en una de las mayores metrópolis de todo el Mediterráneo. Bienvenidos a Kairouan, la primera ciudad árabe del norte de África. Es considerada patrimonio de la humanidad, una ciudad amurallada que dentro de todo lo que tiene se encuentra la mezquita más antigua del mundo. Kairouan es considerada la cuarta ciudad más santa del Islam debido a su importancia como centro de fe islámico. Esta es la puerta de la mezquita más antigua del mundo. Vamos a entrar y vamos a descubrirla. La religiosidad. Muchos musulmanes la consideran la ciudad más santa de Magreb y la cuarta del Islam después de la Meca, Fez y Jerusalén. Kairouan es una ciudad con historia donde los paseos por sus calles y sus edificios religiosos te cautivan al verlos. Me acaban de llamar.
Ahora nos vamos a encontrar con nuestro guía que nos va a mostrar y vamos a aprender. Bueno, ahí veíamos un poquito la ciudad de Kairouan. Ustedes notan que la presentadora decía Kairouan, muy correcto porque en dialecto tunecino se le conoce a esta ciudad como Kairouan, pero el nombre, digamos, normal, formal es Kairouan. Entonces, si pasan por Túnez, tienen que ver esto. Quiero hacer mención de dos cosas muy breves. Estoy haciendo una investigación un poco de esto. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál fue la actitud de los amazigh? Si ya nos hablaste que hubo rebeliones contra el Imperio Bizantino, normal, porque nadie va a querer que un poder invasor llegue y le quite su tierra, desde romanos, bueno, griego, romano, bizantinos, todos el pueblo amazigh ha tratado de resistir. La experiencia con el Imperio Bizantino, pues no pudieron, obviamente, con ese gran imperio y algunos terminaron siendo cristianos. Pues lo mismo va a pasar con los árabes y los musulmanes. Ellos no van a ver con buenos ojos que un poder llegado de la península arábiga llegue y conquiste de alguna manera este territorio. Entonces voy a mencionar dos voces disidentes del pueblo amazigh, cristianos aparentemente, que no querían la llegada de los árabes ni de los musulmanes. Uno es Qusayla, cristiano amazigh que murió en batalla en el 688. Lo más interesante es que muchos años después, esto ya en un examen detallado de la historia del Islam en el Magreb, muchos sucesores de Qusayla que ya se habían relacionado con los árabes y que van a adoptar el Islam, pues van a ser un poco protagonistas de toda esta historia. Y una mujer, ¿cómo no mencionar a la mujer? Hay una mujer que ustedes la pueden encontrar con dos nombres, Digia o Digia, y otro nombre, Cágina. De alguna manera, Cágina es un término peyorativo que trata de decirle, Cágin era como mago, ¿verdad? Algo de brujería implícito. Entonces a ella la llamaban, yo no le voy a decir así, la respeto mucho, no la bruja ni nada de eso, pero es como sus enemigos, pues la conocían o las personas que no estaban de acuerdo. Pero ella fue una reina y guerrera amazigh que hizo resistencia a los árabes y lo más bonito es que esta estatua está hoy en día en Argelia, si no me equivoco. Entonces la historia sí en algún momento fue tensa entre árabe y amazigh, entre el Islam y los amazigh, pero hoy en día hay ejemplos como que, primero, que una mujer tiene esta representatividad y fuera de eso, que ella fue amazigh y fuera de eso que le hacemos una estatua en el actual estado argelino, que es mayoritariamente musulmán. Entonces esto fue lo interesante un poco de nombrar estas dos voces. Bueno, ellos pues no van a poder contra el avance árabe-musulmán. Y miren un poquito ahora sí lo que el video retrataba, las rutas de conquista y toda la zona del Magreb va a ser incorporada desde el 661 al 750 a lo que se llamaría, no me gusta hablarlo en singular, imperio islámico, ¿no? Porque fueron muchos imperios. De hecho, los que hayan viajado a España, pues todo esto, el Emirato de Córdoba que se va a desarrollar ahí, pues va a tener una independencia total de lo que era el Magreb, un poco de lo que era el Imperio Omeya y de los abasíes, ¿no? Ejemplo, para aterrizar la idea, el Emirato de Córdoba no va a tener nada que ver, digamos, pues, con lo que estaba pasando en el Islam en Asia Central, ¿no? A pesar de que había un sentimiento común de Islam, las dinámicas locales, pues, van a ser muy diferentes, ¿no? El Magreb, entonces, del 705 va a ser incorporado como una provincia del Imperio Omeya y le van a llamar Wilaya o provincia, gobernación de Ifriqiya. ¿Listo? Aquí está lo que sería la Wilaya Ifriqiya. Le agregan a veces también lo del norte de Marruecos y Argelia, en donde va a gobernar un señor llamado el Emir. Ustedes escucharán la palabra Emir hoy en día en lo de Qatar, ¿verdad? Que su máxima postura política o representación política es el emir, hereditario de una familia tribal, pues aquí, digamos, este título viene haciendo uso hace muchos años. Le llaman también Wali porque si Wilaya es la provincia, pues el Wali era el gobernante de esta provincia, ¿no? Entonces, con eso quiero hacer mención de un señor llamado Musa ibn Nusair. Sí, los nombres son complejos, yo sé, nadie nace aprendido. Me imagino si anotaron bien cómo se llamaba el gran conquistador del Magreb, Oqba ibn Nafi, y este es Musa ibn Nusair, va a ser el gobernador del Magreb,
pero a él se le atribuye mucho imponer ese legado árabe islámico en el actual Marruecos. Y si lo escuchan en Marruecos hablar de Musa ibn Nusair, pues ya van a entender la importancia de este señor, ¿no? Él va a ser nombrado naturalmente por el poder de los omeyas. Después los omeyas se van a acabar y va a llegar la dinastía Abasí, pero ya les voy a mostrar, ¿no? Y hay un tercer personaje muy interesante en esta historia. Este personaje sí es como un paréntesis, porque es el famoso Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad. Los que estén ahí más agudos a esto, Tariq, ¿a qué me suena? Sí, a Gibraltar. Gibraltar se va a llamar en razón a este señor. Jebel Tariq, la montaña de Tariq, Gibraltar, en el castellano, ¿no? Podríamos llamar. Entonces, Tariq ibn Ziyad va a ser conquistador de la península ibérica, pero adivinen que este señor, porque estamos haciendo un resumen, va a tener raíces amazigh. Y en esa campaña ya participaron muchos amazigh que vieron como una manera de progresar en la sociedad, primero, enlistándose al ejército, obviamente antes aceptando el Islam. Casi todos se van a empezar a convertir al Islam. Y miren un ejemplo de los amazigh ya tomando las banderas del Islam y encarnado en una figura tan importante como fue Tariq ibn Ziyad, ¿no? Por supuesto, el Islam y la península ibérica, porque él ya iba a adelantar toda una historia muy, muy diferente a la que venimos a hablar. Islam en Marruecos se llama esta conferencia, pues eso será otra historia. Si me quieren invitar algún día en algún círculo o alguna conferencia para hablar sobre esto, ¿no? El Islam y la península ibérica y la historia de Tariq ibn Ziyad. Bueno, cosas académicas, porque no todo puede ser foto y video. Islamización más arabización, me gusta ponerle academia a este asunto. Según algunos autores, como ya establecí, el Islam no permite la conversión forzosa. De hecho, hay una parte del Corán que dice, La ikraha fi ad-dini. No hay compulsión o no hay conversión forzosa en la religión. Se supone que debe ser una actitud libre, espontánea, de convencimiento. Entonces, según esa premisa, muchos autores dicen que el ingreso de los amazigh, ya sabiendo esta historia, tiene similitudes a lo que pasó con Belisario, bizantino, en el 533. Es decir, bueno, ya llegó este poder local, no los pudimos vencer, poder internacional, pues para seguir la vida vamos a reconocer que ellos son soberanos. Bueno, me convierto al cristianismo, ¿verdad? Y sigo mi vida y digamos que de alguna manera trato de seguir progresando bajo esa realidad, pues que ya es difícil, ¿no? Entonces esa es una teoría, que mucha gente hizo lo mismo recordando lo que había pasado con los bizantinos. En nuestro ejemplo es, bueno, llegaron los árabes y los musulmanes, bueno, pues llegó el Islam, algunos se convirtieron por convicción, otros como un mecanismo pues de seguir viviendo en la sociedad y tratar de progresar, porque no vamos a mentir, en algún momento el monopolio del poder lo tenían los árabes y los musulmanes, ¿verdad? Combinado. Eso más tarde va a mutar, como les acaba de mostrar que un amazigh musulmán pudo llegar a este tipo de poder. Y va a llegar, cuando lleguemos a la segunda conferencia, a crear un imperio. Pues ya eso es como la evolución, ¿no? Máxima y lo bonito de esta historia, ¿no? Otros dicen, mire, también es importante considerar que al final del Imperio Bizantino revivió algo llamado el donatismo. Aquí creo que todos somos católicos cristianos, pero muy poca gente conoce la historia de Donato y todo ese cisma que hubo en el norte de África, bueno, que al final va a ser, digamos, borrado casi de la historia. Todas estas discusiones que se dieron al interior del cristianismo, ¿no? También un mucho proselitismo judío, porque la comunidad judía no va a desaparecer de toda esta historia, y la difusión de la cristiandad, que nos da como componente o sumatoria de estos tres elementos, que la gente a la cual los musulmanes y los árabes se van a encontrar eran ya monoteístas. Y el principio básico del Islam es La ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Y Muhammad, pues es el sello de los profetas. Ese monoteísmo puro que va a ser practicado por varias comunidades cristianas, que los judíos también son monoteístas,
Eso va a ser el terreno más amable para que los amazigh o las poblaciones locales pudieran convertirse a este mensaje porque no era del todo desconocido, ¿no? Y tercero, pues que las expediciones militares, como lo enfaticé hace breves minutos, pues no islamizaron, entre comillas, a toda la población. ¿Por qué? Porque solo se basaron en la región costera. Veamos el mapa de nuevo. Mucha gente de las montañas, del desierto del Sáhara y ya otras dimensiones o lugares de difícil acceso no van a llegar al tema del Islam y eso garantizó que mucha gente siguiera teniendo cultos propios que, bueno, que hasta ahora no han sido investigados con tanto detalle, ¿no? Lo que los musulmanes obviamente priorizaban era la costa y la llegada, pues también a la península ibérica, que va a ser otra historia, pero mantener, ¿no? Este tema del norte de África, controlar la navegación y extender el imperio. Ya el Islam llegó a África, Senegal, Chad, todo eso por otras razones, ¿no? Que pues, digamos, mi especialidad es el Medio Oriente y el norte de África, no soy africanista, ¿no? Para dejar claro. Bueno, algunos elementos ya para ir a nuestra recta final. Los musulmanes amazigh también van a ser ya muy importantes porque van a ser partidarios de una doctrina que se llamó en el Islam el jarillismo, que viene de la palabra jaraya, salirse. Se trató de un movimiento de musulmanes, sí, pero que estaban en contra de los omeyas y que van a estar en contra de los abasíes, ¿no? De ese Islam oficial del cual la gente se queda ahí, pero que no interioriza que, como en el cristianismo hubo pugnas, movimientos cismáticos, en el Islam también va a haber movimientos cismáticos muy interesantes. Simplemente para que se ubiquen en el mapa, el Islam, les dije al inicio, pues dice la gente que no sabe mucho. Sunita y chiita, sí, pero ¿de qué sunitas me estás hablando? Si hay muchos. Aprovecho para decirles, hoy en día en el actual Marruecos, el Islam suní maliki es el oficial. Ejemplo, en Turquía, el Islam Hanafi, suní Hanafi. En Arabia Saudí, dice la gente, hoy en día no estoy convencido, suní Hanbali, y así sucesivamente, por darles pues un ejemplo. En Irán son chiitas mayoritariamente, está en inglés ahí, pero dice Jafri y abajito 12 de 12 imames. Bueno, con esto quiero decirles y siempre le digo a todos los que estudian conmigo que el Islam no es un bloque monolítico y tiene muchísimos grupos que a menudo fueron grupos cismáticos. Cismáticos me refiero, si suena extraño, de tanto leer cosas, a veces uno no sé si inventa palabras, pero de cisma, es decir, de gente que creó una división, una ruptura con algo. Y entonces en la parte derecha aparece algo llamado los Jawarij o Jarilíes. Ellos son el movimiento del que les estoy hablando. Movimientos que no van a ser ni sunita ni chiita. Y el Islam en Marruecos va a tener, y en el norte de África, un poquito de este elemento, ¿no? Por ejemplo, va a ser famosa la gran revuelta amazigh contra los árabes, es decir, contra los poderes, digamos, como los abasíes, bueno, todavía ahí no habían aparecido los abasíes, contra los omeyas, y esa gran revuelta va a ser muy, muy interesante. Ahora, ¿qué van a conseguir estos amazigh con esa rivalidad con la dinastía omeya? Primero, un poco de autonomía, sí, interiorizaron el tema del Islam, pero interiorizando el tema del Islam, ellos vieron que en el Islam conseguían dos cosas, justicia e igualdad. Miren lo interesante. Van a utilizar esa ideología que en algún momento fue extraña, que llegó en algún momento al Magreb, la interiorizaron, empezaron a luchar por ella porque vieron que su contenido era altamente justo y altamente igualitario. Eso es lo interesante de toda esta historia. Mediante esto, ellos fueron muy rebeldes en contra de los califas. Y entonces llega ya en el caso concreto, miren este mapa con muchos colores. Los colores simbolizan, como dice el mapa, de manera, ya explicamos, berber, no sería berber, pero estados independientes amazigh, podríamos llamar a este mapa, donde hay muchos, que el Emirato de Tlemcen, que los Barwata que va a ser un nombre que agrupa a muchas tribus, Sijilmasa, Tahert, Fez. El color rojito es el que nos convoca porque un grupo llamado los Idrisíes van a establecer un sistema de gobierno regido por un imam llamado el imamato y van a fundar de alguna manera la ciudad de Fez.
aquí hay 3 ciudades importantes, Kairouan o Kerouan, ya la habíamos visto, Tánger, la veremos ojalá en otra ocasión porque es un tema ya más de Argelia, y la famosa ciudad de Fez, que está en el itinerario, y miren lo bonito de saber de dónde viene el origen de la ciudad, fundada en el 789, fruto de toda esta pugna entre grupos amasij contra los poderes centrales de los omeyas que estaban en asiento en Damasco. De hecho, para que no se confundan, tengo este corto video donde les vamos a hablar de la evolución un poquito de esto para que no se me confundan de los omeyas y los abasíes. Vamos. Trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Miren en este mapa, es un poco lo que trato de decirles. Dijo el video, se formaron grupos independientes. Uno va a ser el Emirato de Córdoba. Aquí aparece en el Magreb Idrisí, Aglaví, Rustami, bueno, poderes que van a escapar a la lógica del Islam oficial y por eso el Islam en Marruecos tiene esa particularidad. Bueno, vamos a conocer Fez porque la gracia es animarse. Antes de ello, los idrisíes se van a llamar así por el nombre de su fundador. El fundador fue alguien llamado Idris bin Abdallah. Vino también de un territorio fuera del Magreb. Se supone que, según la historia de Idris, uno ya la va a profundizar en el viaje y toda esta cuestión, pues él practicaba un Islam cercano al chiismo, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo, porque los omeyas eran suníes, ¿verdad? Y los chiitas pues tuvieron que sufrir un periodo de represión tremendo. Entonces por eso se fundan grupos cismáticos frente al Islam suní. Pero realmente los que van a desarrollar la dinastía idrisí van a ser su hijo y descendientes posteriores. Pero queda en la imagen, según esta pintura que encontré, como que Idris bin Abdallah es el fundador de la dinastía y de hecho su mausoleo está muy cerca de una ciudad llamada Meknès. Bueno, vamos a conocer Fez ahora sí. Bueno, pues hay muchas cosas que hacer en Fez. Una de ellas, ya en nuestra recta final de esta primera conferencia, pues es tener conciencia que aquí se fundó la Universidad Qarawiyyin en el año 895 en la ciudad de Fez. Fez con S, ustedes la pueden encontrar con Z, pero en el árabe original sería con la letra Sin. Bueno, aquí nos va a hablar de la importancia de la mujer en el Islam. Vean por favor el siguiente video sobre la Universidad Qarawiyyin.
Sin duda un elemento que ustedes tienen que visitar, la primera universidad, uno puede decir, del mundo, la de Bolonia, va a ser construida 200 años después, ¿no? Fátima al-Fihri o Fihri va a ser la fundadora, una mujer musulmana. Esto para aquellos que dicen que el Islam le prohíbe a la mujer estudiar y no sé qué cosas, no sé qué en Islam han estudiado o de quién lo han escuchado. También hay gente por ahí afuera hablando cosas que sin viajar a ningún territorio, hay que decirlo siempre, bueno, en fin. Entonces, retomando, miren, ese va a ser un poco el panorama, los idrisíes, otros grupos que van a dejar su legado islámico. Y conviene mencionar también, vuelvo y digo ya cerrando esta parte, que mucho del Islam también se transmitió por redes de comercio internas, es lo que llamamos el comercio transsahariano. No fue porque llegó un religioso a hablar del Islam, no, sino que el comercio, de hecho, si ustedes estudian la historia del Islam, lugares del subcontinente indio y lugares de Indonesia, ¿verdad? Y estos territorios aledaños, pues van a ser, de hecho, acoger el Islam por el tema del comercio, no por un tema, digamos, de imposición de la espada, conquista militar. Entonces, miren una red que está bien, el mapa es del siglo XV, estamos hasta ahora en el 800 y pico, pero sí habla un poco cómo funciona el comercio transsahariano en el Islam, ¿no? Bueno, el Magreb imperial va a ser como se va a conocer ya el auge, subrayo imperial del legado islámico en este territorio. Vamos a hablar de los siglos IX a XIII, esto va a ser fundamental. Y para comenzar, vamos a hablar un poquito de la ciudad de Meknès. Meknès viene, su nombre deriva de la tribu que lo fundó, los Micnas. Ellos sí van a fundar esta ciudad en el siglo X, van a ganar un poco de influencia sobre territorios locales. Todos estos son amazigh, vean. Por eso fue interesante ver el tránsito de esta población de ser nativa a interiorizar el discurso del Islam. La importancia de Meknès no se va a dar tanto en el siglo X, sino en el siglo XVII y XVI, porque va a ser la capital imperial, ¿no? De lo que ya más tarde se va a conocer como Marruecos, ¿no? Este es uno de los portones más importantes de Meknès, lo bonito que uno puede apreciar, que data de esta época. Arquitectura vamos a hablar también muchísimo en detalle. Y bueno, quiero mostrarles también Meknès en video. Bueno, ahí veíamos un poquito de Meknès, ¿no? El portón Bab Mansur, siglo XVIII, y bueno, ahí hay toda una historia que ya es el Magreb del sultanato, ¿no? Que se podría llamar hacia esos siglos. Bueno, pues ustedes dirán, profe, no hablamos de una de las ciudades más importantes, se llama Marrakech, haz la pronunciación, fundada en el 1062, parte ya de este Magreb imperial, no es una ciudad en los primeros años de la llegada del Islam al Magreb, pero el tiempo es corto y la presente pues es un abrebocas de lo que pueden aprender en un viaje, obviamente de la mano del equipo de Gallery Travel y de la invitación que me han hecho. Y bueno, pues dejo ahora al equipo de Gallery para que hablen detalles, preguntas que tengan, no sin antes haberles dado las gracias por esta breve atención, un poco más de
1 hora y 20, 1 hora y 30. Espero realmente que hayan aprendido algo nuevo. Y bueno, pues ahí está mi correo, pero los dejo con el equipo de Gallery Travel que tienen mucha más información para ustedes. Bienvenidos a